El Evangelio y el amor son aquel legado que ustedes como matrimonios cristianos están conscientes que quieren dejar a través de su matrimonio. Y precisamente de eso queremos hablar ahora, del mejor legado que podemos dejar como matrimonios. Y nuestro objetivo con esta noche, lo que vamos a aprender en esta noche, es que ustedes como matrimonio aprendan por qué tienen que ser discípulos. Por qué deben de ser discípulos a través de su familia, pero también cómo pueden hacerlo. Así que en esta noche vamos a tener 2 exposiciones y quiero presentar a nuestro primer expositor, que en esta ocasión sí nos acompaña de manera presencial, al pastor Carlos Leiva. Él es pastor general de Iglesia Gracia sobre Gracia en la ciudad de Guatemala. Muchos de ustedes ya lo conocen y yo les pido que lo puedan recibir con un fuerte aplauso. Gracias. Está de más decir que me siento como en casa. Buenas noches. Para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Les envían saludos sus hermanos en la iglesia de Guatemala. Y de verdad doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes aquí en esta noche. Como bien lo decía el pastor David, es importante esta pregunta: ¿cuál es el mejor legado que puedo dejar como matrimonio? Y obviamente cuando hablamos de la palabra legado, pensamos en algo que vamos a dar a otra persona o a otras personas. De hecho, la palabra legado tiene un significado jurídico en realidad. El legado es aquella disposición testamentaria por la cual el beneficiario entrega a otra persona un beneficio particular, derecho, bienes concretos. Y obviamente hay una idea más filosófica de lo que es un legado, ¿verdad? Tomando esta idea de lo que puedo dejar a otras personas, no necesariamente algo tangible como un bien, sino cosas intangibles. Pero cuando hablamos de legado es importante pensar por qué hablar de un legado. Y es más, ¿cómo deberíamos como cristianos pensar en dejar un legado? O si como cristianos deberíamos de considerar importante dejar un legado o no. Y si lo consideramos, ¿qué tipo de legado? Y surge también la pregunta: ¿debería de ser una motivación para un matrimonio cristiano dejar un legado? Y en realidad la respuesta a esto es sí. Yo no sé si usted ha pensado qué importancia tiene este tema, qué importancia tiene en pensar, intencionalmente buscar dejar un legado. Y realmente es importante porque, ¿sabe por qué? Porque los legados hacen ver o muestran para nosotros el sentido de identidad y propósito en una persona. Los legados muestran lo que es importante para alguien. Es por eso que las respuestas que ustedes dieron evidencian lo que para ustedes es importante. Es tan importante que lo quiere pasar a otros. Quiere que otros disfruten de eso que usted tiene y se lo quiere compartir. Y es por eso que tenemos que pensar en un legado. Ahora, cuando pensamos en un legado podemos hacerlo desde 2 perspectivas. Una perspectiva secular y una perspectiva bíblica. Una perspectiva secular es que las personas quieren dejar un legado principalmente pensando en 2 importantes ideas. Uno, un legado a la sociedad. ¿Cuántos han escuchado personas diciendo yo quiero dejar un legado a la sociedad? Y cuando hablan de un legado a la sociedad, hablan de aspectos como, por ejemplo, obras de caridad. Ustedes han visto que hay obras que tienen nombres de familias que las donan. De hecho, el Hospital Bloom, por ejemplo, es el legado de una familia que donó para la construcción del hospital. Significa que para ellos era importante aportar a la salud de los niños y el bienestar de los niños. Entonces podemos ver la identidad y propósito de esa familia que piensa que es importante. Otras personas dejan un legado aportando a la sociedad pensando, por ejemplo, en fundar organizaciones. Es común ver personalidades que establecen fundaciones o organizaciones sin fines de lucro con un propósito en específico.
Y es porque ellos quieren aportar a eso, dejar un legado, dejar algo que impacte a otros. Y hay algo en común, creo que en todos los seres humanos, y es que queremos dejar un legado principalmente a nuestra familia, no solamente a la sociedad. Hay personas que no piensan en dejar un legado a la sociedad, pero todos creo que coincidimos en dejar un legado a la familia, y muchas veces pensamos en que nuestros hijos sean buenas personas, pensamos en dejarles la mejor educación que podamos a nuestros hijos, o obviamente también una casa, algún bien material. Pero realmente tenemos que entender que esas son cosas que son vanas. ¿Por qué decimos que son vanas? No es porque no sean importantes. Son vanas porque son temporales, son cosas pasajeras, son cosas que hoy están y mañana podrían no estar, o no necesariamente generar un bienestar para nuestra familia. Y luego tenemos una perspectiva bíblica. Y algo que podemos afirmar es que Dios quiere, escúchenme muy bien, Dios quiere que la familia sea un instrumento de Él para dejar un legado. Pero lo que cambia en la perspectiva cristiana es que el legado no es nuestro, el legado es de Dios. Dios quiere dejar un legado y el instrumento para dejar ese legado es la familia. Y es ahí donde nosotros entramos en perspectiva. Un legado no nuestro, sino un legado que Dios quiere a través de la familia redimida, siendo un instrumento para que Dios pueda obrar por medio de la familia. Este legado obviamente es un legado no material, es un legado espiritual. Es un legado de la fe. Las familias cristianas son establecidas por Dios en esta tierra para proveer un sentido de orientación al mundo. Son establecidas en esta tierra para revelar la gloria de Dios a este mundo, para manifestar en sus propias vidas ese sentido de orientación y de propósito y de misión, no solamente en nuestra vida personal, sino también en un contexto familiar. Lo que implica que esa identidad y propósito va a determinar decisiones, va a determinar la interacción entre nosotros como familia, va a determinar las metas. No solamente las metas individuales, las metas de familia. Una misión y propósito que implica amar, honrar, obedecer y entregar la vida viviendo por y para Jesús por medio de la fe. Ese es el legado que Dios quiere que nosotros podamos dejar, es decir, Dios a través de nosotros como instrumento en sus manos. De hecho, Hebreos 13:7 nos dice: acordaos de vuestros guías que os hablaron de la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Qué hermoso es poder ser un instrumento de Dios para que otros puedan imitar nuestra fe. Dios quiere dejar un legado por medio de las familias cristianas. Dios ve la perspectiva de una familia y el legado de la familia a otros. Obviamente ustedes me podrían decir: pastor, pero está hablando de dos momentos donde estaba iniciando la humanidad, Adán y Eva, ¿verdad? No había más seres humanos, y Noé pues acababa de haber un juicio de Dios. Pero no necesariamente tiene que ver con eso, porque lo vemos más adelante en Abraham, y acompáñenme, vamos a leer Génesis 17, versículo 8, 6 y 7, y dice: y te haré fecundo de gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Dios utiliza las familias para establecer un legado de fe, un legado de honra, un legado de adoración a Dios. Ahora, ¿cómo Dios utiliza esto? Recordemos cómo Dios nos hizo. Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Y dijo Dios: hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Dios creó al hombre como portador de su imagen. Y obviamente al ser portadores de la imagen tenemos la oportunidad de manifestar a Dios al mundo. Y ese es parte del legado. Dios hizo al hombre a su imagen para que pudiera representarlo, para que el hombre mismo pudiera ser un testimonio de quién es Dios y del carácter de Dios. Siendo esto una de las metas más grandes de un legado, y es el hecho de glorificar a Dios. Y no solamente nosotros, sino ayudar a otros
para que ellos también puedan glorificar a Dios. Y la forma en que glorificamos a Dios, por el cual Dios nos hizo portadores de la imagen, es para ser representantes de Él. Y vamos a ser representantes de Él de dos maneras. Uno, siendo administradores de lo creado. ¿Se recuerdan que Dios les dijo? Para que puedan ejercer dominio sobre todas las cosas creadas, sobre los animales. Significa que nosotros al ser representantes de Dios, como administradores, le estamos glorificando. Pero también lo hizo a través de representarle a Él en dos relaciones especiales, y ahí es donde entra fuertemente la familia. Una de ellas es el matrimonio. Recuerden que la Biblia nos enseña que el matrimonio es una representación de ¿cuál relación? Cristo y la iglesia. ¿Y saben cuál es la otra relación especial que tenemos la bendición de representar a Dios en una relación que Él iba a formar más adelante? Es la paternidad. Porque a través de Cristo Jesús no solamente fuimos reconciliados con Dios, fueron perdonados nuestros pecados por medio de la fe, sino que también ahora somos adoptados como hijos suyos. Por lo tanto, cada vez que nosotros ejercemos nuestra paternidad, podemos representar la paternidad de Dios en la forma en cómo nos relacionamos con nuestros hijos, la forma en cómo educamos a nuestros hijos, la forma en cómo tratamos a nuestros hijos, la forma en cómo les mostramos el amor a nuestros hijos. Dios usará a sus escogidos como instrumentos para su gloria, como nos enseña Efesios 1. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. El hombre, obviamente, al pecar, la imagen de Dios se corrompe, pero Dios, por medio de Cristo Jesús, nos limpia, nos santifica, nos compra para Él, nos regenera, y la imagen se restaura en nosotros. Es por eso que en Colosenses 3:20 nos dice que os habéis vestido del nuevo hombre, del cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Nosotros como cristianos vamos renovándonos cada vez a la imagen de Cristo, y por lo tanto podemos glorificar a Dios representándole. Ahora, entrando ya en el tema, cómo Dios usa los matrimonios para dejar un legado a otros. Ya dijimos que es un legado espiritual, es un legado de fe. Y la primera forma en que Dios utiliza esto es a través del matrimonio mismo. El matrimonio mismo puede ser un legado a otros, siendo una representación fiel de la relación de Cristo y la iglesia. Cada vez que usted tiene una representación fiel de su relación entre esposos, como la de Cristo y la iglesia, usted está dejando un legado, aunque usted no lo note. Está dando testimonio al mundo de esa relación amorosa, de respeto, de cuidado, de honra, de amor entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, nuestra relación debe ser evidentemente misericordiosa, lleno de gracia mutuamente. Y ese es un gran legado que podemos dejar. El ser fieles en los roles, porque acuérdese que el hombre representa a Cristo y la mujer a la iglesia. Pero también dejamos un legado por medio de hacer discípulos, anunciar a otros aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. No solamente en nuestros hijos, porque nosotros pensamos obviamente en nuestros hijos, de hecho ustedes lo mencionaron, que nuestros hijos sean discípulos. Pero nuestro llamado es hacer discípulos a todos, incluyendo a nuestros hijos. Por lo tanto, es importante que en un matrimonio cristiano pueda evidenciarse ese deseo de hacer discípulos de aquellos que están a su alrededor. Y es importante que nuestros hijos puedan ver un hogar en un contexto cristiano, enseñarles a interpretar la realidad que viven a la luz de la verdad de la palabra, enseñarles que la palabra de Dios, cómo pueden aplicarla en sus vidas. Cada vez que tengan la oportunidad, llevarlos a reflexionar en la palabra de Dios ante la realidad que ellos están viviendo. Cada vez que ellos enfrentan un problema, llevarlos a que piensen en la palabra de Dios. Es decir, llevarlos a que ellos puedan vivir conforme a lo que Jesús nos enseñó. No solamente saberlo aquí, vivirlo. De hecho, Deuteronomio nos enseña esto y dice: esto pues son los mandamientos y los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer,
para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. Un legado de fe por medio del cual nuestros hijos puedan conocer a Jesús, pero también puedan vivir para Jesús. Y la última referencia que quiero hacer al legado, obviamente podemos hablar de otras cosas o de más cosas, es el legado de fe por medio de ser ejemplo a otros de nuestra confianza en la providencia de Dios. Es importante que otros puedan ver nuestra fe, nuestra confianza en la providencia de Dios. Y quizás no nos vamos a dar cuenta del fruto de ese legado. Y quiero darle un ejemplo. Usted se recuerda de Moisés. Muy poco se habla de los padres de Moisés. ¿Sabe usted que son anónimos? Usted lo lee, no están los nombres. Solo dice que ambos eran descendientes de la tribu de Leví. Eso nos dice mucho. Pero qué impresionante es lo que ellos hicieron. Y quiero leerles una porción de un texto que resalta R.C. Sproul al respecto. Dice: los padres de Moisés ejercitaron la fe en los oscuros días de su esclavitud en Egipto. Ellos exhibieron una inmensa fe al confiar su posesión más preciada a la providencia de Dios. Piensa en esto. Cuando el faraón decretó que cada niño hebreo varón debía de ser muerto, la madre de Moisés escondió a su pequeño hijo hasta que sus pulmones se desarrollaron al punto de que se podía oír su llanto. Entonces ella hizo una canasta de juncos, la cubrió cuidadosamente con alquitrán, puso a su bebé en la canasta y lo puso a la deriva en un fluyente del Nilo y lo dejó ir. Lo dejó flotar río abajo al cuidado de la divina providencia. Y Dios hizo que la mismísima hija de Faraón encontrara a este bebé, lo adoptara como propio y lo criara como príncipe en la corte de Faraón. ¿Ustedes se dan cuenta el legado de estos padres al confiar en la providencia de Dios? Usted dejaría a su bebé en un río. No es tan fácil. Mi amada familia, creo que debemos de orar para que Dios pueda ser el mejor legado para otros y para nuestros hijos. Como matrimonio cristiano debemos de preocuparnos por dejar un legado espiritual, un legado de fe en Cristo. Y solo quisiera terminar recordando lo que nos dice Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para ejercer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiemos en nuestro Señor y Rey, y les aseguro que Él vamos a ser instrumento en sus manos para poder dejar un legado espiritual a los que nos rodean y en nuestra familia. Que el Señor les bendiga. A continuación yo les quiero hablar acerca de cómo podemos dejar un legado para la familia y al mismo tiempo dejar un legado para la sociedad. Y si nosotros vemos nuestra sociedad actual, vemos mucha violencia, vemos mucha corrupción, inmoralidad, maledicencia, vemos queja abundante, pleitos, fanatismo, hipocresía, frivolidad, engaño, impaciencia, autocomplacencia, egoísmo, etc. Todas estas palabras describen muy bien la realidad de la cultura salvadoreña, de la cultura que vivimos. La pregunta es: ¿qué puede influenciar nuestra cultura para transformarla a una cultura que dé gloria a Dios? Y la respuesta es la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Por eso que en estos minutos, a través de lo que podemos aprender de toda la carta de Pablo al apóstol Tito, yo quiero convencer de lo siguiente: que solo cuando la sana doctrina es vivida en sus hogares, comenzando por sus matrimonios, la palabra de Dios va a ser honrada y el evangelio proclamado se va a poder ver hermoso ante los ojos de la cultura en que vivimos. Y como les decía, para esto vamos a aprender de la carta del apóstol Pablo a Tito. Pablo había dejado a Tito, uno de sus discípulos, en la isla de Creta.
Pero la reputación de esa isla, la reputación de los habitantes de esa isla, de los cretenses, no era para nada buena. Las ciudades de la isla eran famosas por ser inseguras, plagadas de violencia, pero también de corrupción sexual. Además de eso, las iglesias de Creta llegaron a estar bajo la influencia de líderes corruptos de la ciudad que se infiltraban en las casas donde se reunía la iglesia, y ellos decían que eran cristianos, pero realmente estaban dañando la iglesia. Así en el capítulo 1 vemos que la primera tarea de Tito era designar pastores con características específicas para que dirigieran las iglesias de Creta y de esa manera reemplazar a los líderes corruptos que estaban mal influenciando la iglesia. Pero la segunda tarea era confrontar a esos líderes corruptos. Ellos eran judaizantes, que seguían fábulas, vivían bajo la cultura cretense, eran mentirosos, eran viciosos, malas bestias, como lo dice Pablo, haraganes y glotones, que decían que conocían a Dios, pero realmente lo negaban con su forma de vivir, tan dominada por la cultura. Y eso estaba haciendo que en toda Creta la palabra de Dios fuera desacreditada. Que las personas de la sociedad, de la cultura cretense decían, para ser cristiano mejor no soy nada. Para ser así como este matrimonio, mejor no voy a Pacto y Verdad. Mejor no voy a un grupo de edificación. Entonces, el mensaje cristiano se estaba volviendo sin encanto y no convincente para nadie por esa falsa enseñanza que se había infiltrado. Por eso es que el capítulo 1 de Tito termina diciendo acerca de los que no enseñaban la verdad, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Esa es como la radiografía de esos líderes que estaban dominando la iglesia. Por eso Pablo le escribe a Tito en Tito 2:1. Pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Entonces, nosotros como matrimonios tenemos que vivir hablando, viviendo y discipulando la sana doctrina en el hogar. Y la sana doctrina es la enseñanza de las verdades bíblicas que llevan a la salud espiritual y a vidas transformadas conforme a la imagen de Cristo. La sana doctrina tiene que ver más con conocer el evangelio y así vivir una fe sincera y auténtica delante del mundo que con solo llenar nuestra mente de teoría. Obviamente es importante el conocimiento, pero sin conocimiento no se vive, no sirve para nada. Por eso es que Pablo le escribió a Tito en Tito 2:1, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Tú no seas como esos falsos maestros, tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Pero lo importante acá o lo interesante acá es que la palabra hablar en este pasaje no se refiere a dar una cátedra, ni siquiera a predicar o una clase, sino que se refiere a conversar. Hablar, aquí se refiere a hablar, a conversar, a un hablar informal y cotidiano como el que ustedes estaban teniendo en las mesas o como el que cada semana se puede tener en los grupos de edificación para matrimonios. Esto implica entonces que la doctrina y la vida tienen que armonizar. En otras palabras, la doctrina que creemos tiene que ser parte de nuestra vida práctica diaria. Tiene que ser algo tan básico, tan necesario en nuestra vida normal, que hablemos de eso diariamente, que en nuestras conversaciones surja naturalmente la sana doctrina. Recordemos que solo cuando la sana doctrina sea vivida en sus hogares, en su matrimonio, la palabra de Dios se va a ver hermosa ante los ojos de la cultura en la que vivimos. Y esto lo vemos en Tito 2, del 2 al 10. Tito tenía que hablar la sana doctrina para que en Creta hubiera hogares dedicados a Jesús, que vivan la sana doctrina, es decir, que conocen a Jesús y lo evidencien con su vida. Por eso, en primer lugar, Tito comienza a hablarle a los mayores de las iglesias, hombres y mujeres, a los mayores, para que sean ejemplo de integridad, dominio propio, para que enseñen y se conviertan en modelos para los más jóvenes, para los que vienen detrás de ellos. Por eso Tito 2:2 dice, a los ancianos que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe,
en el amor, en la paciencia. Y hermanos, sobre todo aquellos que pasamos los 40, eso es lo que la Biblia requiere de nosotros en los hogares. En la vida de iglesia, pero sobre todo en su hogar primero. Los más jóvenes nos van a estar viendo. De hecho, aquellos que son mayores, los más jóvenes, los matrimonios más jóvenes también los estamos viendo y estamos aprendiendo de ustedes. Se necesita del ánimo para la fe, el amor y la paciencia que un hombre maduro puede dar. Miren, en nuestra congregación yo conozco muchos hermanos que al leer cada vez este versículo vienen a mi mente, que son respetables, que son con dominio propio, que son ejemplos para mi vida de fe, que viven confiando en el Señor, en la obra que Dios está haciendo en sus familias, en su trabajo, en su iglesia, que con dedicación hablan, pero escuchan más de lo que hablan. Sirven más de lo que hablan. Oran más de lo que hablan. Y entonces cuando aconsejan correctamente. Y lo hacen con ternura. Son ejemplos de paciencia. Pero luego Tito 2, 3 al 5 dice: asimismo, a las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes de que amen a sus maridos, de que amen a sus hijos, de que sean prudentes, castas, dedicadas a los quehaceres domésticos, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Hermanas, sobre todo aquellas que ya tienen varios años de casadas, eso es lo que la Biblia requiere de ustedes, en sus hogares, y que lo ejemplifiquen también en la vida de la iglesia. Las más jóvenes de la iglesia necesitan de ustedes. No solo aquellas que están recién casadas, también las solteras. Ellas necesitan de sus consejos, de sus advertencias basadas en la palabra de Dios. Necesitan ver su ejemplo de servicio dedicado a su familia y a su iglesia. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y por qué la función de ustedes es tan importante, hermanas? Porque cuando las mujeres cristianas no toman su función de ser maestras de lo bueno en su hogar hacia sus hijos y fuera del hogar a jóvenes cristianas, ya sea recién casadas o solteras, la iglesia sufre y las generaciones que vienen peligran. Gracias a Dios yo conozco muchas hermanas de nuestra iglesia que se conducen siendo maestras de lo bueno, que con amor están pendientes de las necesidades de los demás miembros de la iglesia, que dan de su tiempo para orar por los demás, que se preparan en el estudio de la palabra, no porque aspiran a estar enseñando frente a multitudes, sino que porque saben que van a discipular a otras, comenzando por sus propios hijos, que son ejemplos de cómo ser esposas, de cómo ser madres, según lo que Dios manda, no solo según lo que la cultura manda. Pero aquí también se está haciendo un llamado implícitamente a las más jóvenes, aquellas que están recién casadas quizás, a que no dejen que los principios de la cultura dicten la manera como ustedes van a vivir en su matrimonio, cómo ustedes van a vivir su feminidad. No lo van a vivir con independencia, con arrogancia ni con egoísmo, mucho menos con promiscuidad, ni con altanería. No tienen que tener en poco el matrimonio y tampoco tener en poco la maternidad. Al contrario, aprendan de otras mujeres que son piadosas, para así conocer en vivo y en directo el valor de la feminidad, del matrimonio y de cómo se vive eso para la gloria de Dios. Pero todo esto tiene que ser con un propósito, dice Tito, tanto lo que hacen los ancianos como las ancianas. Dice, para que la palabra de Dios no sea difamada. Es decir, que al ver la vida y conducta de los esposos y esposas que han caminado mucho más tiempo, aunque especialmente las mujeres que están viviendo eso, las mujeres más jóvenes puedan imitar eso.
Imitar eso en sus hogares. Pero que también las personas no cristianas puedan ver eso y no tengan nada que decir contra el Evangelio. Al contrario, van a tener que honrar a Dios porque van a ver el fruto que la palabra de Dios, que el Evangelio produce en el hogar. Y es que, hermanos, no solo las cosas malas que hacemos y decimos, sino también las cosas buenas que dejamos de decir y hacer, deshonran a Dios y a su palabra ante la iglesia y ante el mundo. Los incrédulos van a juzgar lo auténticos que somos y el valor de nuestra fe, más por nuestra manera de vivir que por la teología que conocemos. Por eso es que hablar la sana doctrina viviéndola va a hacer que el Evangelio no sea puesto en duda, al contrario, va a ser honrado y respetado por los que no creen. Por eso después dice, exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Y aquí yo me quiero dirigir por un momento a los esposos jóvenes que están acá. Ustedes deben de ponerse siempre bajo la disciplina del Evangelio. Deben de estar cuidándose de que sea la cultura la que diga cómo ustedes van a vivir. Deben aprender a dominarse a ustedes mismos, a no ser envanecidos por el poco o mucho conocimiento que tengan. Al contrario, a vivir con integridad y respeto a los demás, con humildad, con pureza. No mezclando los principios de la cultura y el mundo con los principios bíblicos solo para aparentar una vida evangélica. Pero ¿por qué es tan importante esto? Dice Pablo a Tito, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir de nosotros. No hay argumento tan efectivo como una vida santa. No hay argumento tan efectivo como alguien que, hablando la sana doctrina, la vive. Eso silencia a los críticos y hace creíble el Evangelio. Y esta sección del capítulo 2 termina hablando a los siervos, que dice Tito 2, 9 al 10. A los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y es bien interesante porque estos 5 principios que Pablo habla acerca de cómo tienen que comportarse los siervos, que podemos de cierta manera aplicarlo a todos aquellos que trabajamos, la sujeción, la complacencia, el respeto, la honestidad, la lealtad. Vivir esto a partir del hogar para después vivirlo en la vida pública en nuestros trabajos, dice que en todo va a adornar la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir? Que una vida santificada da evidencia de todos los frutos de la gracia transformadora. Y va a hacer que resplandezca Jesucristo en medio de la cultura que nos rodea. ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto, de hablar y vivir la sana doctrina en los hogares? Que estamos dejando un legado para la sociedad. Que comenzando por vivirlo en nuestra familia cada día, va a ser tan natural que lo vamos a estar viviendo en todas partes. Y eso deja un legado en la sociedad. Por eso es de que cuando a partir del hogar los cristianos participan en la vida pública viviendo el Evangelio y por lo tanto viviendo un sistema de valores completamente contrarios de la cultura que los rodea, entonces Jesucristo va a ser glorificado. ¿Cómo? Tito 3, 1 al 2 dice, recuerda a las que se someten a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y entonces Pablo lo que hace es pasar del hogar cristiano a hablar de cómo los miembros de esos hogares cristianos, enseñados por la gracia de Dios, deben comportarse en la cultura que los rodea. Que con gracia y misericordia se relacionen con sus vecinos. Y recordando siempre quiénes eran ellos antes del Evangelio, quiénes éramos nosotros antes del Evangelio. Que éramos pecadores, pero que ahora somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y así podamos
vivir y hablar la sana doctrina cada día. Y termina diciendo, Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Él, por medio de Jesús del Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos de la vida eterna, conforme a la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que cuando vivimos la sana doctrina, que es algo tan natural en nosotros, en nuestras conversaciones, en nuestra forma de vida, vamos a estar dejando un legado. Al manifestar al mundo que nos rodea la obra que el Dios triuno está haciendo en nuestras vidas. Y por eso la doctrina es vivida en los hogares, la palabra de Dios será honrada y el evangelio proclamado se verá hermoso ante los ojos de la cultura que vivimos. La primera pregunta que tengo aquí es, ¿por qué es importante el discipular a nuestros hijos? Así que, Pastor Leiva. ¿Por qué es importante discipular a nuestros hijos? Creo que responder a esta pregunta tenemos que hacerlo de la perspectiva correcta. Podríamos hacerlo de una perspectiva bien humanista, pero en realidad creo que debemos de tener una perspectiva teocéntrica. Obviamente todos nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, ¿verdad? Pero la motivación en sí misma debería de ser, por encima de eso, el poder glorificar a Dios y el entender que tenemos un llamado, tenemos un propósito de forma individual, pero también de forma familiar, ¿verdad? Ambos padres. Y creo que ahí es donde aplica también el tema de confiar en la providencia de Dios, en el sentido de que no hay una garantía tampoco, ¿verdad? De que nosotros, es decir, no depende de nuestro esfuerzo el resultado. A nosotros nos toca, como lo mencionó Pablo en algún momento, sembrar y regar, pero el crecimiento lo da Dios. Y creo que tenemos que tener en mente nuestra misión y el glorificar a Dios en primer lugar, entender que los hijos no son nuestros, son de Él, y entender que si Él nos ha dado esa herencia, de hecho la Biblia dice que hijos son una herencia, es algo que Dios nos permite disfrutar, pero también es para Él ser glorificado a través de esa herencia, ¿verdad? Y obviamente el mostrarles amor y el querer lo mejor para ellos es parte de eso, pero por encima de eso creo que es el tener en mente el glorificar a Dios con lo que hacemos, ¿verdad? Y parte de eso es el propósito por el cual estamos en esta tierra, que es el hacer discípulos. Y obviamente eso incluye a nuestros hijos, no únicamente a nuestros hijos, pero obviamente también a nuestros hijos. No sé si tú quisieras agregar algo más. Y además de lo que dice Pastor Carlos, recordemos, hablábamos, creo que fue el Pacto y Verdad pasado, de Efesios 6, donde dice, padres, instruid a vuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, y no lo provoquéis a ira. Y precisamente el mandato de instruirlos y disciplinarlos en el temor al Señor es prácticamente enseñarles el Evangelio y discipularlos al mismo tiempo que se entrena para la vida en el temor al Señor. ¿Pero para qué? Porque si no lo hacemos, lo estamos provocando a ir a ellos. ¿Qué significa eso? Les explicaba el mes pasado que no es que vamos a hacer que nuestros hijos se enojen con nosotros. De alguna u otra manera, ellos se van a enojar con nosotros. Sino que no provocar a ira a nuestros hijos es no exponerlos a la ira de Dios, sabiendo de que como todos nacemos pecadores, si ellos no conocen el Evangelio, van a experimentar la ira de Dios. Hace tiempo que he querido recordar qué autor estaba leyendo, pero sí acuerdo al autor que citó este autor. Este autor estaba citando a J. Vernon McGee, un pastor y teólogo, que decían: lo peor que te puede pasar como cristiano no es de repente morir y estar en el infierno porque realmente no creíste en Cristo, que realmente tu profesión de fe no fue genuina.
Muchos piensan que es lo peor que te puede pasar como cristiano, pero lo peor que te puede pasar como cristiano no es eso. Lo peor que te puede pasar como cristiano es que al pasar el tiempo de repente veas de ahí a tu hijo y que tu hijo te diga, estoy aquí porque te seguí a ti. En parte, según lo que dice Efesios 6, por eso debemos de discipular a nuestros hijos, para no provocarlos a la ira del Señor. Ok, gracias. Esta pregunta es bien interesante. Dice, ¿es malo pensar en un legado económico? Yo pienso que no es malo hacerlo. Al contrario, habla de la buena mayordomía. Habla también de ese amor que queremos, con el que queremos que nuestros hijos se desenvuelvan, etcétera, sabiendo lo difícil que pueden ser distintas cosas en el día a día. No es malo pensar en un legado económico. Yo pienso que lo malo sería pensar en ese legado económico por encima de lo que Dios nos ha mandado hacer, que es discipular a todas las naciones, y como dijo Pastor Carlos, eso incluye a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es mejor? Esforzarse toda la vida porque no le falte nada económicamente a los hijos, pero dejando el tiempo para discipularlos, o haciendo esto sin dejar de hacer lo otro, no solo esforzando por un legado económico, sino que junto con el discipulado que se da, enseñándole el contentamiento en el Señor, enseñándole que todo lo que Dios nos da es por gracia, enseñándole que lo más importante de la vida no es el éxito económico, sino es vivir con contentamiento en Dios y saber administrar aquello que Dios nos ha dado. Entonces, eso incluye el discipulado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y Jesús habló mucho acerca del dinero. Pero dentro de esas pláticas que dijo el dinero, dice, no se hagan tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. O sea que eso es parte del discipulado. Si se puede llegar a lograr lo otro, no era lo que Dios nos ha mandado, pero si se puede llegar a lograr, qué bueno. Pero no perdamos de enfoque, que es lo prioritario. Y yo quisiera agregar algo más, que es muy fácil caer en el engaño o en la mentira de pensar que el bienestar de la vida de nuestros hijos va a estar en el que ellos tengan lo que decimos, ¿verdad?, asegurado su futuro. Eso es una mentira, porque el bienestar de nuestros hijos está en Cristo. Entonces, ahí sí podría haber un problema, ¿verdad? Que nosotros nos esforcemos por dejarle un legado económico, creyendo la mentira de que van a estar mejor. Y eso no es cierto, ¿verdad? Creo que, como bien lo decía el pastor David, nuestro bienestar está en Cristo, por lo tanto, nuestro mejor legado es que conozcan a Jesús. Gracias. Dice la siguiente, ¿cómo pueden padres divorciados modelar a sus hijos un buen ejemplo cristiano? Bien, en este caso, es un caso, de hecho, una pregunta bastante interesante. Yo pienso que lo primero es, dependiendo de la edad de sus hijos, hablar claramente con ellos. ¿Por qué? Porque como padres cristianos, si ustedes tienen que enseñar todo el consejo de Dios, también les tienen que hablar del matrimonio. Pero hablando del matrimonio puede surgir la pregunta, ¿y por qué están divorciados? Y usted tiene que entonces recurrir al Evangelio. Hijo, hija, fue por la dureza de nuestro corazón. Es lo que dijo Jesús en Mateo 19. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de su corazón. Fue por la dureza de nuestro corazón, fue por nuestro pecado. Porque nosotros no entendimos lo que ahora te queremos enseñar a ti. El propósito del matrimonio. Lo especial del matrimonio.
cómo esto expresa el Evangelio. Entonces, ¿qué están haciendo allí? En este caso, solo me quiero centrar en esa parte. Lo que está diciendo es, somos pecadores, no somos perfectos. Pero la gracia de Dios aún así como pecadores nos alcanzó. Y te puede alcanzar a ti también. Y vivimos en un mundo corrupto, caído, en la que la única solución para toda área de la vida, incluyendo para el matrimonio, es Cristo y su Evangelio. A partir de ahí ustedes van a poder comenzar libremente a discipularlos, sin entrar en la culpa del divorcio, porque fue, sabiendo que el divorcio no es el pecado imperdonable, y que hay gracia para aquellos, y perdón para aquellos que por distintas razones han tenido que divorciar. No sé si tú quieres agregar algo, Pastor Carlos. No. Ok, gracias. Dice, en mi matrimonio no hay hijos. Y he escuchado que el legado es para los hijos. ¿Será que solo es para los hijos? No, en realidad no, ¿verdad? Creo que el legado, como lo aprendimos ahora, es Dios quiere dejar un legado a través de nosotros, ¿verdad? Y ese legado no solamente es en los hijos. De hecho, los hijos son parte, ¿verdad? Por lo tanto, si Dios no le ha dado hijos a una pareja, ellos igual pueden ser un instrumento de Dios para dejar un legado de fe, un legado espiritual a los que los rodean, ¿verdad? Si están casados, pueden dejar un legado siendo un testimonio fiel de la relación de Cristo con la iglesia. Pueden dar un legado de fe a otros, pueden discipular a otros, ayudar a otras parejas o jóvenes que estén a punto de casarse, etc. Entonces creo que no tiene que ver únicamente con la paternidad, pero sí tenemos que entender que si Dios nos dio hijos, porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Una herencia, que son de Él, hay un propósito ahí. Y de igual manera, si no nos ha dado hijos, de igual manera podemos cumplir ese llamado a glorificar a Dios y que Él establezca su legado a través nuestro. Con esto voy a tratar de decirlo lo más resumido posible. Pero quiero comenzar diciendo, gracias a Dios, no estamos en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, el legado precisamente era a través del extender la familia, porque el pueblo de Dios se extendía por medio de procreación. Alguien solo podía ser parte del pueblo de Dios si nacía de padres que eran judíos. Y esto era importante, por eso para los judíos se veía como una maldición no poder tener hijos. No solo porque no estaba haciendo que creciera el pueblo de Dios, sino que porque su nombre iba a ser borrado de la tierra, ya nadie iba a tener recuerdos, nadie lo iba a recordar. Pero específicamente entre las canciones del siervo que vemos, de las 4 canciones del siervo que vemos en el libro de Isaías, en la 4ª canción, todos conocemos una parte bien interesante de esa canción, que es de Isaías 53, que dice que el Mesías que iba a venir iba a ser cortado y sin descendencia. Es decir, para los judíos eso era grave. ¿Quién se acordará de él? Decían. Pero dice que después de que entregó su vida como sacrificio expiatorio, ¿qué dice Isaías 53, 10 en adelante? Vio a su descendencia. Y eso lo recalca Hebreos 12, que dice vio a su descendencia. Cuando entregó su vida, vio a su descendencia. Pero a partir de ahí, en el capítulo 54, que comienza a hablar del nuevo pacto, dice que el estéril dé gloria a Dios, porque mucho más van a ser los hijos del estéril que de la casada. Pero en el 56 dice que el eunuco dé gloria a Dios, porque su nombre no va a ser borrado de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto todos podemos hacer crecer la familia de Dios, y no por procreación, porque nadie nace siendo cristiano. Por regeneraciones. Y para eso, obviamente, nosotros no regeneramos a nadie, lo hace el Espíritu Santo, pero sí solo puede haber regeneración si hay predicación de la palabra y discipulado con la palabra. Así que así puedes dejar un legado. Gracias. Dice la siguiente: ¿cómo podemos dejar un buen legado si en nuestro entorno familiar hay otras enseñanzas de idolatría y satanismo?
y Sataní. Bien, aquí quiero recurrir a un ejemplo bíblico. Son impactantes cómo comienzan las palabras de el libro de Ruth. Comienza diciendo, en el tiempo de los jueces. No hay tiempo más, bueno, quizás sí, pero uno de los tiempos peores de la historia de Israel, de más decadencia moral y de todo tipo de decadencia. Solo basta leer el libro de los jueces para ver que hay una espiral descendente hacia la corrupción y la perdición. No solo del pueblo, sino que de los mismos jueces. Comenzaron bien los jueces y terminaron con Sansón, con el peor de todos. Y así eso siguió. Y eso es solo la mitad del libro. En la otra mitad pasaron cosas horribles. Violaciones, desmembraciones, que las mandaron por todo Israel, etc. Secuestros, etc. En ese tiempo, que todo eso era producto que Israel había dejado al Señor y se había en pos de los ídolos de los cananeos, en ese tiempo de idolatría, está el libro de Ruth, que es un libro que da esperanza de la simiente que iba a venir, de la redención que Dios iba a obrar en Noemi por medio de Ruth y de Booz, y que termina diciendo, así como el jueces termina diciendo, y aquellos días todos hacían lo que se les daba la gana porque no había rey en Israel, Ruth termina hablando del linaje del rey David, de la ascendencia del rey David. Pero entonces, ¿cómo discipular, cómo dejar un legado en tiempos de tantas idolatría, etcétera? Confiando en aquella simiente que fue prometida, que aplastaría y que ya aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz y que ya resucitó triunfando, porque para el Evangelio no hay nada imposible. De hecho, podemos no solamente ver el caso de Ruth, ella era una cananea, ¿verdad? Y terminó siendo parte de la descendencia. También lo vemos en Abraham. ¿De dónde sacó Dios a Abraham? No debemos de olvidar que somos llamados a ser luz y sal. Si somos llamados a ser luz, es porque hay tinieblas. Y entonces no debemos de pensar que el entorno facilita o hace difícil, porque no es el entorno, ¿verdad?, el que facilita. Es la voluntad de Dios. Y no es el entorno el que entorpece, es la voluntad de Dios. Y como no sabemos, entonces nuestra labor es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que otros también puedan venir a la luz. Ok, la última pregunta. Dice, ¿qué hacer si mi esposo no está dejando un legado cristiano y tampoco quiere buscar ayuda en la iglesia? El machismo y su mentira continúa. Está dañándome. Seguir confiando en la providencia de Dios, en su palabra. Miren, ahorita solo recuerdo un caso que quizá al mencionarlo, Pastor Carlos se va a recordar de quién es esa persona. De una mujer que venía con sus hijos, ya sus hijos ahora están mayores, pero venía con sus hijos muy pequeños. Ella congregarse ella sola, con sus hijos, discipulándose, perseverando, etcétera, orando por el esposo. El esposo no quería nada que ver con el Señor, pero ella, procurando ser obediente, aquello que leemos en 1 de Pedro 3 acerca de la actitud que tienen que tener las mujeres con sus esposos no creyentes, por cuanto ellas son parte del pueblo de Dios. Siguió orando, siguió perseverando, siguió sirviendo, sus hijos sirviendo, discipulándose, y de repente el esposo comienza a venir. Y comienza a perseverar, y comienza a discipularse. Y comienza a servir a Dios. Ahora es uno de los diáconos de nuestra iglesia. Porque para el Evangelio no hay imposibles. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Tú ahora, mujer que escribiste eso, sigue discipulando a tus hijos. Viviendo la sana doctrina, hablando la sana doctrina en tu hogar.
reflejándola, alumbrando con ello y confiando en Dios, que si Él quiere y cuando Él quiera, va a hacer la obra en tu esposo. Pastor Carlos, ¿algo más? No, igual me viene a la mente, allá en la iglesia de Guatemala tengo un par de casos, igual. Las esposas orando por años, y gloria a Dios, ¿verdad? Que son hombres ahora que aman la palabra, que le sirven al Señor y que ellos mismos dicen, se conmueven de saber el testimonio que su esposa les dio durante tantos años, ¿verdad? Y es de edificación para la fe de otras personas. Así que igual, ¿verdad? Motivo a esta hermana a que persevere, más que porque su esposo cambie, es por glorificar a Dios, ¿verdad? Y confiando en que Dios puede hacer la obra, no en el momento que queremos, tal vez, no en la forma en que queremos, pero Dios puede tener misericordia y creo que debe de orar, serle fiel a Dios y por lo que mencionó el pastor David.